¿Cómo está económicamente España? ¿Nos acercamos a un colapso? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Cómo ves tú la economía española? Bueno, de nuevo yo creo que hay que evitar trazar paralelismos con el episodio 2007-2008 y los años posteriores, claro. Ese fue el momento el punto de inflexión, pero la crisis se prolongó muchísimo más. La situación económica ahora de España, salvo por un elemento que es peor que en esa época, pero no tiene mucho que ver con esa época. Por dos motivos. En esa época, familias y empresas estaban endeudadísimas de una manera extraordinaria. Es decir, el endeudamiento privado en España, familias y empresas, era de los mayores de toda Europa. Ahora el endeudamiento privado de familias y empresas está por debajo de la media europea y por debajo de aquel momento histórico. Porque si no podríamos decir, bueno, Europa se ha endeudado mucho y claro, vale, Claro. estamos por debajo, pero no. Incluso tenemos menos deuda que hace 15 años. Ha habido un proceso de saneamiento de familias y empresas muy considerable. Eso por un lado. Y por otro, en aquel momento teníamos una economía realmente destrozada. No lo veíamos, pero la economía era calamitosa. Teníamos una economía, una estructura de producción que estaba adaptada para producir ladrillo. Solo podíamos producir, bueno, solo, es una exageración, claro, pero Pero solo sabíamos producir básicamente. ladrillo. Una cifra que es muy elocuente. España en el año 2007 2006, perdón, produjo 800.000 viviendas, que eso es más de lo que ese año produjeron Francia y Alemania conjuntamente. Por lo tanto, claro, teníamos una economía que era una máquina de producir ladrillo, pero ¿necesitábamos tanto ladrillo? ¿Nosotros o los extranjeros? No. Por tanto, teníamos que cambiar de manera muy radical la forma de hacer las cosas en España. Y eso tarda tiempo, porque una empresa de la construcción no la conviertes en una empresa, no sé, exportadora de automóviles de la noche a la mañana. Entonces, esa transformación requiere tiempo. Y ese tiempo fue el tiempo de la crisis. Estuvimos en crisis mientras nos estuvimos readaptando. Los políticos la prolongaron, hay que decirlo, pero bueno, en todo caso, durante las crisis hay que sanear y readaptar la economía. Bueno, hoy tenemos una economía real, en ese sentido mucho más sana que la que teníamos en 2007-2008. Hoy España exporta más de lo que importa, es decir, es una economía competitiva internacionalmente, no así la de 2007-2008, y no es una economía muy dependiente el sector privado del endeudamiento exterior. De hecho, España financia al resto del mundo, no es financiada por el resto del mundo en términos netos. Con lo cual, eh, no cabe esperar, al menos internamente en España, una situación nada similar a la que vivimos hace 15, 16 años. Eso de entrada. El único punto negro muy importante y que se nos llevaría por delante si no fuera porque hay voluntad política para que no se nos lleve por delante es el endeudamiento público. La deuda pública hoy es muchísimo peor de lo que lo era en la anterior crisis. En el año 2007 teníamos una deuda pública que no llegaba al 40% del PIB. Hoy está en torno al 110% del PIB. Y ya digo, en el año 2012 estuvimos a punto de quebrar con un 90%. ¿Por qué no nos arrastra hacia el abismo? Pues porque el Banco Central Europeo está detrás dándonos financiación y advirtiendo a los mercados de que si hace falta nos dará más financiación. Pues los mercados no nos dejan de prestar porque saben que si no nos prestan ellos, Claro. el Banco Central nos prestará y por Mantienen la tanto confianza. no tiene ningún sentido con esa red que nos dejen de prestar. Entonces, esa es la situación. Vale. En España no vamos a tener una depresión como la de hace 15 años. Ahora, ¿eso significa que no podemos desacelerarnos? No, de hecho nos vamos a desacelerar según prácticamente todos los analistas, o todos. ¿Significa que no podemos entrar en recesión? No, tampoco significa que no podemos entrar en recesión. De hecho, es un escenario que no tiene por qué ser el principal o el único, pero no sería especialmente raro que el año que viene, en algún momento, entráramos en recesión. Europa probablemente entre en recesión, Estados Unidos probablemente entre en recesión, España quizá sí, quizá no, pero no sería algo, ya digo, excepcional o imprevisible. La cuestión es, ¿esa recesión va a ser dura, va a ser ligera? Ahora mismo lo que esperan los mercados es que, ya no en España ni siquiera esperan que haya recesión, pero en el resto del mundo que sea una recesión ligera, no muy profunda y cortita.
porque el Banco Central empezará a bajar los tipos y reanimará la economía. Bien, ese es un escenario, es una posibilidad. Fíjate que estoy hablando de escenarios porque de entrada nadie tiene una bola de cristal. Claro. Pero es que además, en este caso, muchas cosas dependen de la decisión que tomen políticos o banqueros centrales. Entonces, nadie sabe si la Reserva Federal o el Banco Central Europeo van a seguir manteniendo tipos de interés altos o los van a empezar a bajar. Entonces, si no lo sabemos, es imposible en ese caso pronosticar nada. Pero ese es un escenario que, bueno, se frena un poco la economía, los bancos centrales empiezan a bajar tipos y luego la cosa empieza a subir. Otro escenario es que se frene la economía, la inflación no baje suficientemente y los bancos centrales no bajen tipos porque priorizan la lucha contra la inflación. En ese caso profundizaríamos en la recesión y en el estancamiento. Y aquí el gran problema es que en las recesiones que duran más de un par de trimestres y que tienen una profundidad algo mayor que meramente que el PIB caiga un 0,1%, en esas recesiones uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Y no sabe cómo sale porque cuando la economía embarranca, empiezan a pasar muchas cosas no demasiado buenas. Lo que empieza a pasar es que hay gente que se queda desempleada y por tanto no puede pagar sus deudas. Hay empresas que dejan de vender o que venden mucho menos y por tanto tampoco pueden pagar sus deudas. Y claro, cuando familias y empresas dejan de poder pagar sus deudas, los bancos se enfrentan a impagos. Y si los bancos se enfrentan a impagos, cierran el grifo del crédito. Y si cierran el grifo del crédito, todavía menos gente puede pagar o refinanciar sus deudas. Entonces, Un círculo vicioso. claro, podríamos empezar a ver una serie de... No digo que vaya a pasar, digo que eso es algo que puede pasar en las recesiones y que por eso no sabemos cómo se sale de una recesión, ¿no? Una vez entramos no sabemos muy bien cómo terminaremos saliendo. Entonces, si empieza a haber impagos, puedes tener una crisis financiera, que es lo que pasó en 2007-2008. Insisto, en España no hay motivos para temer una crisis financiera a gran escala, pero en el resto del mundo no es descartable en absoluto. De hecho, hay economías muy endeudadas, cuyo sector privado está muy endeudado, que sí han estado expuestas a burbujas de activos, sobre todo inmobiliarios, entre ellas Estados Unidos. Y claro, si tú mantienes tipos muy altos mucho tiempo, hay muchos impagos, puede haber una crisis financiera y una crisis financiera ya no es una recesión cortita y suave, sino que es una recesión más duradera y mucho más profunda. De hecho, para que veamos cómo hay partes del mundo donde no son tan optimistas por otros motivos, pero no son tan optimistas como lo somos en Europa o en Estados Unidos, el Banco de Inglaterra no está muy lejos, No. también en parte por el Brexit y por otros motivos, pero el Banco de Inglaterra pronostica una recesión de 2 años. Es decir, que hasta finales de 2025, 2023 y 2024, y hasta finales de 2025 no empezarían a recuperar el nivel de PIB prepandemia. Entonces, es una pérdida de como 6 años entre la pandemia y la recesión que anticipan ahora mismo a los que se enfrentaría Reino Unido. ¿El resto del mundo está tan mal? No tiene por qué estar tan mal, pero si ese es un escenario que se puede dar en Reino Unido, tampoco descartemos absolutamente que es un riesgo al que nos podamos exponer otros, claro.